justamente del efecto bisagra que provocaron algunas declaraciones de Milei en el electorado, y lo tengo en línea. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días, Rolo, gracias por llamarme. No, al contrario. ¿Qué te indican tus números? Vos hiciste una encuesta especialmente sobre Milei. Sí, porque considero que el fenómeno Milei es un fenómeno muy particular, muy interesante, y que además refleja hasta cierto punto el estado de ánimo de la sociedad en relación a la dirigencia política tradicional, por llamarlo así. Uh-huh. ¿Y qué te dicen esos números? Bueno, nosotros primero preguntamos si conocían los dichos respecto de la aportación de armas. Esta es una encuesta total país, 1.800 casos. El 57% nos dijo que sí, que efectivamente había escuchado o sabía de las declaraciones de Javier Milei respecto de las armas. Era libre portación de armas, es lo que proponía Milei. Después preguntamos... O sea que ahí hay un dato interesante, que las frases, esas frases resonantes de Milei que uno piensa que pasan como una cañita voladora, la gente las escucha, las retiene y las recuerda. Sí, por supuesto, y esto es un dato importante en sí mismo, digamos, el hecho de que una frase de él sea escuchada por el 57% o conocida por el 57% del electorado es muy importante, es bastante poco común esa frecuencia de recordación. Claro, también habla de la crisis de la clase política o de los partidos mayoritarios que pueden decir cualquier cosa y como la dicen en un medio tono, la gente las confunde y no les da pelota, ¿no? Sí, es cierto, y además porque hay un desinterés generalizado, como te dije recién, con la clase política, hay una crítica con la clase política, yo te diría un desencanto con la clase política en general, no estoy hablando de oficialismo o de instituciones en general. Después preguntamos si estaba de acuerdo con la libre portación de armas, y el 68,9%, prácticamente 7 de cada 10, nos dijo que no estaba de acuerdo, solamente 9,8, o sea, el 1 de cada 10 nos dijo que estaba de acuerdo con la libre portación de armas. O sea, eso ahí empezás a ver por qué esa frase de Milei, o esa propuesta de Milei, le ha generado algún costo político y de imagen y de intención de voto. Pero la frase más contundente de Milei, la más tremenda, es la que respecto del comercio de órganos, lo que vos pusiste al aire recién. Acá sí es más alta, el nivel de recordación tuvo un mayor impacto, 69,7%, casi el 70% del electorado. Sí, más del 10% más, casi el 70% del electorado dice que sí, que escuchó la frase o conoce los dichos, no directamente, sino porque alguien se los comentó, pero conocen la frase de Milei respecto de el comercio de órganos. Yo creo que Milei todavía no tomó conciencia que es diferente ser un panelista que ser alguien que pretende ser presidente. Me parece que no, sí, él todavía habla como panelista en muchos casos, ¿no? Claro, pero el negocio en el panelismo es discutir con otro, y el negocio en la política es buscar consensos, o sea que es medio contradictorio. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Pero después el dato más significativo, o no el más, pero un dato muy significativo, es cuando preguntamos, bueno, pero ¿usted está de acuerdo con el comercio de órganos? Y acá el rechazo es de 85,9%. Es muy difícil en cualquier encuesta encontrar algo que tenga una frecuencia, una categoría que tenga una frecuencia. O sea que es una frase que horrorizó a la mayoría de la población. Sí, es horroroso, realmente es horroroso, ¿no? Y bueno, la población reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, nosotros habíamos terminado el 17 de mayo, el 05, un estudio general de intención de voto, también total nacional, etcétera, lo publicamos, y una de las preguntas era el escenario de paso, de elecciones de paso. Entonces volvimos a incluir en este caso la misma grilla de candidatos o de precandidatos. Casi ninguno se modificó, y es lógico, porque en 20 días es muy difícil que algo se modifique significativamente, 25 días. Además porque sí, lo que pasa es que para un candidato nuevo que venía cabalgando por los palos, semejante cosa lo manca, ¿no? Le pega una rodada al caballo. Sí. El que más modificó su intención de voto fue Alberto Fernández, que varió en un punto 7 mejoró, pero eso es margen de error. Claro. Ahora, en el caso de Milei, en el 17 de mayo él medía 18,3. El 11 de julio
junio mide 13,1, o sea, perdió 5,2 puntos de intención. O sea, es el único que cayó en intención de voto, fuertemente. Sí, el único que se modificó, porque nosotros las modificaciones son de décimas, ¿entendés? Que eso no tiene sentido ni siquiera mencionarlo como una... Sí, hasta Macri bajó un poquito, de 10.9 a 10.2, estoy mirando tus papeles. Ah, estás viendo, sí, pero eso ni siquiera es una modificación, podría ser 11,4, es lo mismo, porque porque son márgenes de error, son errores, diferencias muy chiquitas que están totalmente dentro del margen de error, o sea que no lo puedes considerar. Sí, y después la imagen de Milei, que también en ese estudio hemos medido imagen de todos estos figuras que incluimos en el escenario de paso. Él en el 17 de junio tenía imagen positiva 51,6, imagen negativa 41,8, o sea, estaba significativamente arriba, casi 10 puntos más de imagen positiva que negativa. En 20 días eso se modificó, la imagen positiva pasó a 42 y la negativa subió a 50, claro. O sea, claro, se le invirtió, perdió prácticamente 9-10 puntos de imagen positiva y le aumentó, por lo tanto, de imagen negativa. Pero un cachito, Raúl, porque viene el informativo y me interesa que profundicemos un poquito más estos números y tu análisis, Raúl. Y es esto de, bueno, después de las experiencias que se conocen en otras partes del mundo, no es gratis para la ultraderecha decir cualquier barbaridad, ¿no? O sea, los electorados toman nota también. Sí, definitivamente, porque además tienen muchísima visibilidad mediática, Rolo. Figuras más moderadas, a ver, para darte un ejemplo, Sergio Massa, construye consensos, etcétera, pero tiene muy poca visibilidad mediática. En cambio, Milei está todos los días, por lo menos en 2 canales de televisión y en varias radios, ¿no? Y eso le da... Sí, y mirado desde el lado de atrás, que muchas veces no se tiene en cuenta cuando vos ponés a un tipo como Milei, en general sube la medición, o sea, lo ves en el minuto a minuto, porque quiere decir que hay una parte de la población que, ya sea para tener un consumo irónico o para escucharlo, se quedan escuchándolo. Por la razón que sea, todos me han comentado lo mismo, productores, quiero decir, el rating sube significativamente cuando lo pones a Milei al aire, ¿no? Ahora, eso, por un lado, es muy bueno si sos como candidato, estás construyendo tu candidatura, eso es buenísimo, pero también es muy peligroso, cada vez más tenés que ser más cuidadoso con lo que decís. Claro. Y yo creo, como dijo Hugo Aime hace unos días respecto de esto, dijo, se lo está comiendo el personaje, y es posible que el personaje termine por generar un mayor rechazo. De hecho, nuestros números dicen que... Claro, porque es lo que pasa con los fundamentalistas. Llega un punto que terminan confinados en un núcleo duro. Mirá lo que le pasa a la izquierda, que tiene el mismo libreto de hace 40 años, y los mismos personajes repitiendo las mismas cosas, y termina estancada en un margen entre el 4 y el 5%. Sí, y de ahí no pasan. Es así, porque son muy extremas las propuestas de la izquierda y generan rechazos, en algunos casos son muy difíciles de sostener, y además después todo el arco político, inclusive al sector más de centro izquierda, terminan criticándolo y desmoralizándolo. Pero acordate que en una época la izquierda decía que el problema era que ellos no tenían acceso a los medios de comunicación. Bueno, desde que existe la ley electoral en la Argentina y la ley que regula las campañas electorales, tienen para difundir sus propuestas el mismo acceso que los grandes partidos, y sin embargo no cambió la intención de voto. O sea que los electorados no son tontos, buscan y escuchan a lo que quieren escuchar, y en tiempos de redes sociales más todavía, porque es mucho más democrático. Sí, yo me imagino que esta caída de Milei también está relacionada con una difusión en redes sociales, no lo he seguido en las redes realmente, pero creo que es obvio que algo ha repercutido en las redes también.